Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a estar haciendo un análisis muy profundo por la realidad detrás de los sismos más recientes que hemos estado viendo en esta semana. Así es, ¿cuál es la conciencia colectiva que existe detrás de los terremotos sucedidos en Taiwán y en Estados Unidos? Bien, vamos a comenzar por comentarte que las autoridades de Taiwán han elevado este sábado a 12 muertos y 1.133 heridos el recuento de víctimas por el terremoto del miércoles. Este es el más potente registrado en la isla en los últimos 25 años. Importante mencionar que la cantidad de daños a nivel estructurales en los edificios de esta isla fueron demasiados. Pero importante decir que a nivel bajas humanas fue mucho menor que en otras ocasiones. Y esto se debe a que esta isla está muy preparada y actualizada en cuanto a estos fenómenos naturales se refiere. Por la historia que tiene de sismos y terremotos en el pasado, Taiwán es una de las más preparadas ante estos hechos. Así que independientemente de eso, obviamente hay una crisis de estructura, hay una crisis de personas que siguen sin encontrarse, hay una crisis de heridos y esto es importante que las demás naciones se puedan unir en ayudar y en enviar recursos rescatistas, sobre todo si se tiene la experiencia. Vamos a continuar. Este terremoto se produjo cerca del condado de Hualien, en la costa este de la isla. Los países afectados fueron Japón, Filipinas, Taiwán y China. Te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Mi nombre es Janine y te agradezco mucho que estés aquí. Si tú eres nuevo en nuestro canal, por favor, quédate hasta el final, escucha lo que tengo por compartir contigo y si te parece bien, pues dale like, comparte y sobre todo suscríbete a nuestros canales, tanto en YouTube como TikTok e Instagram. Te agradezco muchísimo porque desde ya haces que nuestro canal siga creciendo y cuando crecemos también indica que más personas aprenden. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente, como lo estábamos comentando, esto se vio afectado en 4 países principalmente. Y obviamente hubo amenazas que anunciaban un posible tsunami. Es cierto que sí se registraron olas muy altas en algunas zonas de Japón, pero no pasó a mayores, al menos hasta este momento. Vamos a estar trabajando en el inconsciente simbólico de todo lo que ocurrió y en dónde ocurrió. Comenzaremos por Taiwán. ¿Qué significa Taiwán? Era conocido como Xiadong Dao, que significa pequeña isla oriental. Y también fue conocido como Dahui Guo, que significa el país de Dahui. Una isla que queda en el sudeste asiático entre el mar de China Oriental y el mar de China Meridional, frente a la zona sureste de la República Popular de China. Sabemos que Taiwán es un país que se ha declarado independiente y sabemos también que en los últimos tiempos China ha dicho que quiere reconstruirse a través de unir Taiwán con la República Popular de China. Y esto ha sido un conflicto durante cierto tiempo. Hasta el día de hoy, cada una sigue siendo separada, aunque China dice, no, Taiwán me pertenece. Este dato es importante que te lo dé para que tengas el contexto. También es cierto que Taiwán es uno de los lugares más reconocidos por la elaboración y producción de chips que son utilizados en los teléfonos y en la tecnología. Y esto también es indispensable mencionarlo porque este terremoto pues afectó a esta industria. Sin embargo, se dice
que el 70% de la producción de estos chips ya están de nuevo en marcha y que no ha afectado en demasía a nivel económico o los contratos con el exterior, sobre todo Apple, que es una de las compañías más grandes que tienen negocios ahí en Taiwán. Hualien es la ciudad donde fue el epicentro de este terremoto. Y esta ciudad fue llamada en su momento Kirai, que en chino significa Hikihai, pero esto cambió hasta principios del siglo XX. Este nombre se refiere a los aborígenes taiwaneses, Sakiraya, y su asentamiento en ese lugar hace muchos años. Después de que Taiwán quedó bajo el dominio japonés en 1895, sus gobernadores buscaron cambiar el nombre porque Kirai se pronuncia de la misma manera que la palabra japonesa disgusto. Y por eso es tan importante que nosotros aprendamos y veamos el significado detrás de las palabras, de los nombres, etc. Disgusto, y no se me hace extraño porque hablábamos cuando te hice el video acerca del eclipse que vendrá este lunes 8 de abril, hablábamos de que el significado ancestral y de muchas culturas de un eclipse solar es el enojo de los dioses por la humanidad. Entonces, curioso que esta ciudad donde se dio el epicentro del sismo en Taiwán, Hualien, antes se llamara Kirai, que significa disgusto. El nombre finalmente se cambió a Puerto Karen, que en japonés se dice Karenko. Esto, después de la Segunda Guerra Mundial, la liderada por Kuomintang en Taiwán retuvo la ortografía kanji, pero acortó el nombre a solo Karen o Hualien, que es lo mismo, a través de pues esta ortografía de la romantización china, que es toda una explicación histórica de cómo los jeroglíficos y el significado tiene que ver con el pasado. Por otro lado, si nosotros analizamos el nombre Karen, que significa Hualien para ellos, deriva del griego koapok o kataros, que significa limpio o purificado, limpieza o purificación. Veamos a la hora que esto ocurrió, 7:58. En muchos diarios, en muchos medios de comunicación, se reportó esta noticia como minutos antes de las 8. Y es que exactamente 2 minutos antes de las 8 ocurrió el sismo, el terremoto. El 8. Recordemos que estamos transitando esta energía en este año 2024. La suma del 2024, 2024, suma eso, un 8. Y en muchos otros videos hemos compartido contigo el significado de este número a nivel energético y espiritual. Bueno, pues minutos antes de las 8 ocurrió este sismo, pero si nosotros hacemos el análisis de la hora real, 7:58, y reducimos a un solo dígito este dato, nos da un número 20, algo que me ha sorprendido de manera muy importante porque en el video donde te hablo del eclipse que va a ocurrir el lunes, dijimos, el lunes 8 de abril del 2024 será una energía de día 20. De veras que esto, wow. Esta hora en la que ocurrió este terremoto en Taiwán suma un 20, que nos habla de las dualidades, cuando está en desequilibrio este número. Las dualidades en su más alta expresión, porque el 0 amplifica la energía del 2. Las dualidades, por eso se llama el número 2, porque tanto es blanco, negro, luz, oscuridad, etcétera, dependiendo la perspectiva con la que cada quien ve las cosas. El número 2 también nos habla de la unión, de no separar,
de los encuentros, de los acuerdos, de las cosas que en el universo están, es decir, todas y cada una conectadas. Eso significa el número 2 entre muchas otras cosas, pero principalmente, por eso te lo estoy recordando, casualidad que esta hora sume 20 y que el día del eclipse sea una energía 20, no, porque las casualidades no existen, solo las causalidades. Así que hay mucha información aquí que nos está hablando y debemos poner atención. El día que ocurrió esto para Taiwán fue el miércoles, pero era martes en este lado del mundo, en América, era martes. Vamos a poner el significado del día que corresponde a Taiwán, porque ahí ocurrieron las cosas. Miércoles. El miércoles lleva el nombre del dios Gude, que tiene un paralelo con el dios romano Mercurio. Probablemente porque ambos dioses compartían atributos de elocuencia, la capacidad de viajar y la tutela de los muertos. Pero Mercurio se sabe que se encuentra retrógrado a partir del 2 de abril exactamente, es decir, el 2 de abril en América fue cuando ocurrió este terremoto en Taiwán, pero para Taiwán, por el cambio horario, ya era el 3 de abril. Solo quiero que empieces a relacionar todo esto. Ahora, el miércoles que hace referencia a Mercurio, Mercurio retrógrado, nos habla de la comunicación, de los transportes, de todo lo que conecta al mundo. Y mira esto, si hablamos de Mercurio y comunicación y todo lo que conecta al mundo, recordemos que en Taiwán se hacen los chips, que sin estos chips no existirían los teléfonos celulares. Así que otra causalidad. Mercurio retrógrado nos recuerda de la importancia de pensar antes de hablar, de tener mucho más atención en lo que hacemos a nivel mecánico con todo lo que es tecnología, transporte y comunicación, en todos los sistemas y maneras de comunicación. La tecnología en la comunicación. ¿Cómo nos estamos comunicando? ¿Qué está pasando con estas formas de comunicación? Recordemos cuántos accidentes aéreos ha habido desde que empezó este 2024. Recordemos lo que ha sucedido en el aire en diferentes formas y maneras, con grúas, entre muchas otras cosas que han sido accidentes y que los hemos escuchado todos. O recordemos el puente en Baltimore, cosas en el aire, cosas que conectan. Hablamos de comunicación, conexiones. Entonces, este Mercurio retrógrado nos está invitando a repensar antes de hablar, antes de comunicarnos, antes de transportarnos. Fíjate bien en lo que haces y cómo lo haces. Continuemos. También, fíjense esto, Mercurio estaba relacionado con el encargo o la administración o el seguimiento o la guía con los muertos o el mundo que pasa a otra dimensión. De alguna forma, el número 8, este año 2024, también representa el cambio de estado o la muerte. La fecha. Ese día que ocurrieron estos hechos en Taiwán era 3 de abril del 2024, aunque en América era aún el 2 de abril. Bueno, vamos a hacer el análisis. 3 más 4 más 8 suma un 15. Esta energía se suma para reducir a un solo dígito. 1 más 5 nos da 6. El 6, para estos casos, es un número que nos recuerda la unión familiar. Nutrir y nutrirse de lo espiritual, protegernos y sobre todo ser como madres o recordar a la madre que nos invita a ver todas las partes del lado femenino de las cosas, ser más sensibles hasta a lo que está pasando en el mundo en general, ser más cuidadosos, cuidadosas de lo que está pasando en el mundo en general, abrazarlo, unir y no desunir.
Importante también el significado del 6, generosidad, altruismo, ayudar a los demás, dejar de decir para qué, a mí qué me importa, eso no me corresponde a mí. Hay que brindar nuestra ayuda con la misión de vida que cada uno tenemos. Por eso es tan importante conectar con esa misión de vida espiritual que trajiste a la tierra. Y otra de las cosas o recordatorio que nos da el número 6 en esta situación es recordar que como es adentro, es afuera. Y por eso estamos haciendo este análisis porque hay más información. Los grados. Fue un sismo de 7.4 de acuerdo a el sistema de sismos en Taiwán, ya que de acuerdo al sistema que estudia los sismos en Estados Unidos fue de 7.2. Vamos a hacer análisis de lo que significa en este caso para el sistema sismológico de Taiwán. 7.4 suma un 11, un número maestro. Un número que nos habla de destacar nuestros dones, hacerlos prácticos, ponerlos en práctica, usarlos para ayudar a los demás. Nos recuerda usar nuestra intuición, ser más sensibles nuevamente ante lo que nos rodea. Equilibrio, porque el 11 si lo sumas nos da un 2, 1 más 1 da un 2, otra vez. Equilibrio, buscar la armonía, no los extremos, no las dualidades. Recordar la profunda conexión con Dios y el universo que de alguna forma el humano ha olvidado. Esto sucedió en la costa este. Pongamos atención a este dato porque lo que ocurrió en New Jersey, el sismo que ocurrió en New Jersey, también corresponde a la costa este, pero de Estados Unidos. En este caso, en la costa oeste de este país oriental ocurrió este sismo. El este es la dirección por la que sale el sol. Es la dirección por la que sale el sol, que es la fuente de luz e inspiración, la fuente de la vida misma. Es el momento del despertar. ¿Cuántas veces hemos escuchado que debemos estar preparados para el momento del despertar? Pues todo esto que está sucediendo en el mundo nos los vuelve a repetir. Por favor, despertemos de nuestro letargo, de seguir siendo inconscientes, de seguir haciendo las cosas mecánicamente como robots. Hagámonos más responsables de nuestra vida a nivel conciencia. ¿Para qué te pasan las cosas? Eso es lo más importante que debes preguntarte. ¿Para qué vives lo que estás viviendo ahora? Volverte consciente es mirar desde otra perspectiva todo lo que está a tu alrededor. En este caso, es el momento también del punto de partida, el este, eso significa. Y el oriente, donde ocurrió esto, estamos hablando que es el oriente del planeta Tierra, nos dice que es hora de levantarnos, fíjate, nuevamente, despertar, empezar a movernos. Nos motiva a sacudirnos de la inercia. Mensaje, mensaje está ahí, mensaje, una y otra vez, aunque lo tengamos que repetir una y otra vez, es necesario. El evento telúrico es el más fuerte, lo dijimos, sufrido en la nación asiática en 25 años. Parte de la carretera que conduce al túnel de Qinshui, y esto de verdad fue increíble cuando lo vi, se derrumbó. Fue una de las cosas que más hablaron en las noticias, porque algunos autos no pudieron desviarse. Así que este túnel cayó y ya no hay forma de que conecten de nuevo. Tendrían que reconstruirlo. ¿Y qué significa este hecho? Vamos primero por entender el significado de Qinshui, que es este túnel así nombrado en esa zona. Significa que en Qinshui, agua limpia. Hace rato hablábamos de otra palabra que significaba purificación. Agua limpia nos habla de lo mismo, purificación, el agua es purificación, sobre todo la utilizada a nivel bíblico para bautizar, como lo hacía Juan el Bautista, significa purificar con agua limpia. Túnel, ¿cuál es el significado del túnel? Cuando hablas de la luz al final del túnel, ¿has escuchado
ese término? Te estás refiriendo al final de la situación difícil o desagradable en la que nos encontramos en algunos momentos. Este paso al túnel en Taiwán se derrumbó. A nivel inconsciente y colectivo, nos indica que hará falta tiempo de reconstrucción para poder atravesar el túnel que estamos por vivir. Es decir, todavía ni siquiera lo estamos atravesando, porque no hay forma de conectar para atravesar el túnel. En esta imagen, a nivel inconsciente, ese es el significado. Estamos comenzando apenas a ver, a vivir, a sentir las dificultades que se requieren necesarias para renacer, reconstruir esto que conectará al túnel que habrá que pasar a nivel colectivo y humano en la Tierra. Finalmente, para este terremoto, recordarte, el anillo de fuego del Pacífico es un centro de fallas sísmicas y esto lo sabemos. Recordamos la falla de San Andrés, que está en el Pacífico, en este caso, en América. Pero este anillo del fuego pasa también por China, Taiwán, Japón, etcétera, porque rodea todo el Pacífico. De esta forma, entonces, es un centro de fallas sísmicas. Este anillo es un centro de fallas sísmicas y de muchos volcanes. Importante que lo recordemos. Y Taiwán forma parte de este anillo. La energía podría recorrer todo el anillo o podría trasladarse a otra zona del este. Estos movimientos telúricos podrían ocurrir nuevamente en otra parte de este anillo. Pues oremos para que no ocurra, pero también estemos pendientes. Veamos lo que sucedió posteriormente en Nueva York, que también sorprendió a todos y obviamente no dejó la ciudad como en el caso de Taiwán, como lo ves en las imágenes. Fue diferente. Un gran susto se llevaron en New Jersey y en Nueva York. Un sismo de magnitud 4.8 sacudió la costa este de Estados Unidos la mañana del viernes, generando alarma y causando que los edificios se remecieran desde Maryland hasta Maine, incluyendo importantes ciudades como fue Nueva York y New Jersey. Pero también afectó un poco a Filadelfia y Connecticut. El epicentro del terremoto se ubicó cerca de Waterhouse Station, New Jersey, una pequeña localidad en Líbano o llamada Líbano. Cerca de las 10:30 de la mañana ocurrió esto. Según reportó el Servicio Geológico de los Estados Unidos, fue un sismo de 4.8 y este está confirmado. Ahora, vamos a hacer el análisis de la misma forma. Esto sucedió en los Estados Unidos. ¿Qué significa? Primero, analizar estados. Bueno, hace referencia a los estados federales que corresponden a este país. Pero unidos. Hacer que una cosa esté al lado de otra o en contacto con ella, formando un todo. Volvemos al tema conexión, unión. 2. Los ligamentos del cuerpo, por ejemplo, deben mantenerse unidos para hacer que todo se pueda mover. De otra forma, no funcionaría. Cuando hablamos de estar unidos a nuestra alma, unidos con Dios, estamos hablando de amarle, viviendo una vida conectada a su presencia y su palabra. Y eso es lo que hemos olvidado. Esa es la conexión más importante de la que Mercurio retrógrado nos está hablando con estos terremotos. Esa es la unión más importante que nos está pidiendo el eclipse próximo que vamos a vivir el lunes, el 8 de abril. Así que recuerda esto, la unión es la que necesitamos hacer y no la división. Todo nuestro entorno gira alrededor de Dios, del universo, de nuestra parte álmica, de nuestro yo superior. Recuérdalo, somos un alma antes de ser un cuerpo físico. Por lo tanto, debemos nutrir a nuestra alma antes del cuerpo físico.
fuera de la presencia de Dios, fuera de nuestra presencia álmica, fuera de la palabra de Dios, es imposible tener su espíritu en nosotros. Por eso, todo lo que está ocurriendo a nivel oscuridad en la tierra pide que volvamos a la luz, que pongamos luz, que reencontremos la luz, que reencontremos el sol. Por eso el eclipse, donde por unos instantes el sol se ocultará, porque eso nos recuerda buscar la luz, la conexión con Dios. Veamos el significado. New Jersey, que fue el lugar del epicentro, principalmente. Primero, new significa nuevo, significa recién hecho, renacido. Jersey. Esta ciudad se nombró así en honor a la isla Jersey en el Canal de la Mancha, en Europa. Los estudiosos suponen que diversas formas que significa Jersey vienen de Jerry, que derivan de joro en el nórdico antiguo, que en sí significa tierra. ¿Qué va a suceder el lunes con el eclipse? Pues es un fenómeno en donde hay tres principales protagonistas: el Sol, la Luna y la Tierra. No hemos hablado durante todo este tiempo de esos elementos en esto. Vamos a seguir. El sismo fue de 4.8 y esto, wow, increíble. Recordemos que el eclipse será abril 8, el 4.8. 4.8, 4.8, el eclipse será el 4.8 del 2024. Bueno, pues si sumamos 4 más 8 nos da 12 y si reducimos a un solo dígito tenemos un 3. El 3, la Trinidad, la pirámide, la creatividad, la unión entre la energía masculina y femenina para dar vida. Que eso es lo que va a ocurrir en el eclipse. Se unirá simbólicamente el sol, que es la energía masculina, con la luna, que es la energía femenina, para dar luz o vida de otra forma, para hacer un renacimiento en la tierra. Continuemos. El epicentro, como ya dijimos, fue en un condado o ciudad pequeña llamado Lebanon, en New Jersey. ¿Qué significa Lebanon? Cosa que también me sorprendió porque recordemos lo que está sucediendo en la zona de Asia Media, Medio Oriente. El origen de la palabra Líbano difiere según los historiadores. Para algunos significa la montaña blanca, porque Líbano significa blanco en el antiguo, en un idioma antiguo del libanés. Con referencia también a los árboles llamados Lubán o Lubna, también se dice que es montaña de perfumes, porque se encuentra en abundancia en el Líbano y exhala un perfume delicioso. Bueno, para otros es el nombre de un héroe divinizado o un gigante que vivía en la montaña. También se refiere a un término cananeo muy antiguo que significa la montaña blanca, como ya lo dije, porque antes Líbano era cananea en la Biblia. Y obviamente este nombre fue dado de la montaña porque todo lo que está alrededor de este sitio son altas montañas que se cubren de nieve durante la mayor parte del año. Una acepción aceptada es que Lebanon es el nombre que los fenicios se referían a Fenicia. Fenicia es hoy Líbano y los fenicios son los libaneses. Fenicia y Líbano no son vocablos sinónimos, pero indican un mismo país y una misma nación. Significa en arameo corazón de Dios. Lo significa corazón y Nan, Dios. Por eso siempre se dijo que mientras viva Dios, el Líbano va a vivir, ya que el Creador es eterno y su corazón también. El nombre Líbano figura más de 72 veces en la Sagrada Biblia y se usa esta apelación cada vez que se quiere hablar de algo de hermoso, algo lindo o algo exquisito. El nombre Líbano es entonces milenario.
¿Cuándo ocurrió este sismo en Nueva York? Bueno, ocurrió el viernes. ¿Y este día qué energía trae? Vamos a hacer el análisis. Primero, conectado con el planeta Venus, un planeta lleno de amor, belleza y creatividad. Es un día que nos recuerda buscar estar en alta vibración. Por eso trae consigo Venus una conexión social y también romántica. Para las personas que pudieron ver el video donde hablo del eclipse, también les expliqué que el 20, el número 2, nos habla de algunas uniones románticas que traerá este eclipse y que algunas pueden ser kármicas o dharmáticas. Pero interesante que este sismo nos recuerde a Venus, porque tiene una gran fuerza a nivel atracción para hacia los demás. Pero volvemos a hablar de la unión o de la conexión social, ¿te das cuenta? Continuemos. Sucedió el 5 de abril del 2024. Esta fecha suma un 17. La suma, para reducirla en un solo dígito, es 1 más 7, nos da 8. Y bueno, cansada estoy de hablar del número 8. Lo hemos hecho muchas veces en este canal, pero hoy voy a darle otra forma más de entender el 8 con otro símbolo. El 8 se representa con las dos serpientes entrelazadas del caduceo, el símbolo del equilibrio entre fuerzas antagónicas. También representa el eterno movimiento cósmico a base de regeneración del infinito. Es verticalidad formal del infinito. Por eso vemos aquí cómo va bajando y estas serpientes hacen esta forma del 8. Este símbolo es utilizado por siempre, desde hace mucho tiempo, por los médicos. Tú lo verás en hospitales, lo verás en clínicas de salud y lo verás en las graduaciones de aquellos que estudian esta profesión, la medicina. Curioso, ¿no? Que ellos utilicen este símbolo. Bueno, porque de alguna forma, ya lo dijimos, representa regeneración, salud. Pero fíjate cómo este símbolo tiene unas alas. Y estas alas de ángel que representan el cielo, y la serpiente, que de alguna forma representa la tierra, porque es un animal terrestre, es un animal rastrero. Entonces es esta conexión del cielo con la tierra y lo divino. Y algunas veces yo me he preguntado, curioso que los médicos o la medicina utilice este símbolo tan representativo a nivel energético y espiritual, y sin embargo ellos utilizan la medicina muy a nivel científico, en donde no aceptan ninguna de estas cosas de las que yo estoy hablando. Curioso, ¿cierto? Continuemos con el significado finalmente de terremoto o en inglés earthquake. ¿Qué es lo mismo? Earthquake significa terremoto, temblor o conmoción de la tierra. La materia es una parte de nuestra conciencia y aquí es donde quiero que todos busquemos más el significado del para qué de las cosas. La conciencia colectiva nos está hablando cuando ocurren estos episodios, estos fenómenos naturales. La materia es una parte de nuestra conciencia y por lo tanto todo lo que pasa en nuestra conciencia, especialmente nuestros pensamientos, emociones, interactúa con la materia. Así que lo que pensamos, lo que sentimos, afecta a la materia de la tierra, afecta a nuestro cuerpo y por supuesto también a nuestro entorno. Teniendo esto en cuenta, imagínate qué sucede cuando un grupo grande de personas piensan lo mismo y otro grupo grande de personas piensan diferente y a la vez igual entre ellos. El impacto sobre la estructura de la Tierra puede ser muy grande. Recuerda que somos billones de personas en el mundo, en este planeta. Entonces, cuando hablo de grupo grande, estoy hablando de masas. Esos pensamientos que son diferentes se vuelven emociones
y esas emociones se vuelven vibraciones. Por lo tanto, cuando vemos que algo vibra y en masa, se amplifica. Y esto es lo que pasa en los terremotos. Lo que sucede generalmente en estos casos es que la sociedad está completamente dividida. Una parte quiere vivir en el amor y avanzar, y otra se resiste a hacerlo. El típico, unos jalan una cuerda hacia un lado y otros hacia el otro. Y esto al final afecta a la estructura misma del planeta, porque como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Es como si hubiera un escalón, como te lo muestro en esta imagen, en la conciencia global de la humanidad. Por lo tanto, hay un grupo de personas con la conciencia elevada y por otro hay un lado u otro grupo con la conciencia baja. Y en algunos casos, este desnivel puede provocar una gran sacudida colectiva en las personas, pero también en la tierra. ¿Y esto no te recuerda a algo en particular? Esto nos recuerda a las placas tectónicas, lo que hace que haya un movimiento en la tierra. Las fallas en estas placas se mueven para tratar de nivelarse y lo mismo ocurre en lo colectivo, en la conciencia colectiva. Se viene un movimiento importante, una necesidad importante de que estos grupos empiecen a equilibrarse, en nivelarse, pero para ello se necesita demasiada luz y sobre todo conciencia para hacer estos cambios. Cuando esto no ocurre, más desnivel habrá y por supuesto más lo sentirá el planeta Tierra y más terremotos pueden ocurrir, entre otras cosas, porque no solamente es el terremoto, también debemos recordar que hay otras formas de manifestación en la Tierra con los fenómenos naturales. Por ahora, no te olvides de la importancia que estos hechos nos están hablando, de la necesidad de ir hacia adentro y reconectar con nuestra parte espiritual, con nuestro yo superior. Independientemente de la religión en la que tú creas, lo que sí es necesario es vivir nuestra vida espiritual, los valores espirituales, que son los mismos en cualquier religión. Eso es de lo que estamos hablando, la fe. No manejarnos a través del miedo, que eso baja la vibración, sino manejarnos a través del amor y de la fe. Recordarte por último que este eclipse que viene el lunes nos seguirá mostrando la necesidad de equilibrarnos a nivel consciente colectivo. Así que déjame tus comentarios. ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees tú? ¿Qué descubriste tú con toda esta información? Y te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Por favor, te pido que compartas, que comentes y que me escribas en los comentarios de qué otra noticia quieres que hagamos un análisis. Me despido de ti y te recuerdo que mi nombre es Janine. Nos vemos en otras noticias. Hasta la próxima.